mis hermanos. ¿Quiere darle un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, a la casa de Dios. Nuevamente tengo el privilegio de compartir con ustedes. Antes de empezar, con los que saben, si quieren seguir con este mensaje, ir tomando notas, viendo los puntos, viendo los versículos, le invitamos a que abra la aplicación del Church Center, ¿sí? Si va a la aplicación de Church Center, se va a la sección donde dice mensajes y luego los mensajes dominicales. Ahí puede seleccionar el mensaje de ahora y puede ir siguiendo y tomando notas. Esto es para que podamos ir involucrándonos más, podamos ir también no solamente escuchando, pero también guardando todas esas palabras que el Señor ha preparado. Amén. ¿Están conmigo? Este mes estamos estudiando sobre las riquezas de Dios, las riquezas de su gloria. Amén. Y ya vimos sobre las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia, las riquezas de su bondad. Sabemos que las riquezas de Dios son tan valiosos, hermanos, para nuestras vidas. Y qué bueno es Dios que Él nos ha dado la oportunidad de compartir de esas riquezas. Amén. Los que son hijos de Dios, la palabra dice: pedid y se os dará. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor cumple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria? Amén. ¿Están conmigo? Tras la historia, el hombre ha deseado riquezas desde el inicio de la humanidad. ¿Sí están conmigo? El hombre siempre ha buscado riquezas terrenales. Amén. Riquezas de dinero, riquezas de cosas materiales, riquezas de tierra, riquezas de toda clase. Y fíjese que lo ha buscado por diferentes razones, algunas razones buenas, algunas razones malas, con diferentes intenciones. Y fíjese que también el hombre, esas riquezas terrenales, fíjese que ha llevado al hombre a cometer unas transgresiones tan horribles por seguir las riquezas. Pero también a la vez el hombre ha podido emplear y utilizar las riquezas terrenales para sacar su familia adelante, e inclusive hasta preservar esas riquezas en lo que el mundo conoce como riqueza generacional. No sé si han sabido de eso. Amén. Que el hombre busca obtener riquezas y se los heredan a sus hijos. Tanta es la influencia de las riquezas terrenales de que hasta ha dividido las sociedades en clases bajas, clases medias, clases altas. Tanto es el poder de las riquezas terrenales. Tanto que el Señor hasta dijo: uno no puede servir a dos señores. ¿Sí han oído ese versículo en la palabra? Que Dios ha dicho: uno no puede servir a dos señores. O sirve a Dios o sirve al dinero. Amén. Pero ¿cuántos saben que las riquezas de Dios son mucho más valiosas que cualquier riqueza terrenal? Porque las riquezas terrenales perecen, esos son temporales, mas las riquezas de Dios son eternas. Amén, mis hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale al hermano que tiene la par: ¿deseas riquezas de Dios? Amén. Yo sí, hermano, yo sí deseo esas riquezas, porque yo reconozco que sin esas riquezas no puedo llegar a lograr mucho en la vida. Sé que mucho de lo que tengo, mucho de lo que soy es por la bondad y la bendición de Dios. Amén. Hay un versículo en la palabra que siempre me llama la atención y me encanta. Es un versículo en Juan 15:5. No lo busque, pero dice que sin mí nada podéis hacer. Eso es algo que siempre lo tengo en mi corazón, que el Señor ha puesto en mi corazón, porque yo siento esa palabra, que yo sin Él nada soy, hermanos. No sé si usted, pero yo sin Dios nada soy. Vamos a la palabra. Romanos 11, vamos a empezar del versículo 33. Vamos a leer hasta el 36. En esta mañana, hermanos, el mensaje que tenemos es sobre las riquezas de sabiduría y de conocimiento. De eso vamos a estudiar en esta mañana. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Me dicen un fuerte amén? Amén. Dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Dios ha revelado de su sabiduría en sus caminos misteriosos. En este capítulo de Romanos 11 es cuando el apóstol Pablo está dando una exposición y un discurso de cómo es que los gentiles alcanzaron la salvación, que primero vino los judíos, pero porque lo desecharon al Señor, el Señor extendió esa misericordia hacia los gentiles, pero también recalca de que que había un remanente dentro de los judíos que todavía alcanzan la misericordia siempre y cuando acepten a Cristo. Y habiendo conocido todo eso, el apóstol Pablo le dio por cantarle un himno, una alabanza a Dios, porque si se fijan aquí cómo fue escrito este versículo, es una alabanza, un himno. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pablo estaba reconociendo de que por medio del Señor hay una riqueza tan profunda que es en lo que es la sabiduría y en el conocimiento. La palabra aquí dice la ciencia. Amén. Y fíjese que la primera parte de este versículo nos da a conocer que las riquezas, esas riquezas de lo que habla el Señor, y en esta palabra dice que son riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Y fíjese que el hombre ha puesto su mirada en las riquezas terrenales, pero yo mencioné en cuanto a lo material, dinero, ¿verdad? Pero también el hombre ha puesto su mirada en las riquezas de ciencia terrenal también, conocimiento terrenal. Y ha habido tanto avance dentro de la ciencia humana que lo usan como excusa para negar la existencia de Dios, cuando la realidad es que se queda corto, hermano, en lo que es la ciencia y la sabiduría que es de parte de Dios. Amén. Vamos a ir con un primer punto, la definición de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento. Y fíjese que se refiere a la vastedad incomprensible de la sabiduría divina, sus juicios y sus caminos, y que los tesoros de conocimiento se encuentran en Cristo, los cuales son inescrutables y muy profundos a la mente humana. Fíjese que en Él se encuentra todo lo necesario para entender la verdad divina. Yo he compartido anteriormente de que uno puede leer la palabra sin tener conocimiento. Hasta el inconverso lee palabra. Hasta los demonios conocen palabra, pero no tienen sabiduría ni conocimiento de parte de Dios. Amén. No sé si le ha pasado. Más antes, yo cuando era recién convertido en el Señor, me propuse a leer la Biblia con mi familia. Más bien mi mamá me decía, vamos a leer un verso en el Antiguo Testamento, en los Salmos y en el Nuevo Testamento, todos los días. Todos los días leímos la palabra, la Biblia quizás como 2 o 3 veces. Pero fíjese que lo leímos, pero no logramos entender mucho de lo que estaba en la palabra. Y así me ha pasado, no sé si le ha pasado, que has leído varios capítulos enteros, pero te quedas como que, ¿qué fue lo que acabo de leer? Pero yo le comparto, hermanos, que es sumamente necesario pedir de parte de Dios revelación, claridad. Si uno va delante de Dios y le pide a Dios, Dios es justo, Él es misericordioso para darnos revelación, para darnos sabiduría. En Santiago dice la palabra, el que esté falto de sabiduría solo tiene que ¿qué? Pedirla. Amén. Tenemos que pedir esa sabiduría de parte de Dios. Fíjese que es tanto que la palabra lo considera como una riqueza. Es algo que no podemos obtener de ningún otro lado. No podemos obtenerlo por medios humanas, sino de parte de Dios. Amén. Quiero llevarlo a Colosenses 2, capítulo 2, versículos 2 y 3. Colosenses 2, 2 y 3. ¿Lo tienen, hermanos?
Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esa es la palabra clave, riquezas, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. En Dios hay bastantes misterios, hay bastante sabiduría y conocimiento que el humano jamás lo podrá entender. Me llama la atención esas palabras que utilizan en el primer verso que leímos, que dice que son insondables y inescrutables. Insondables significa de que no hay manera de comprender lo profundo de la sabiduría de Dios. Hay versículos que vamos a leer que lo compara a la profundidad del mar. Hermanos, hay partes del mar, no sé si se han dado cuenta, hay partes del océano que el hombre no ha logrado llegar, porque no aguanta todo ese peso de agua que está encima, ¿verdad? ¿Se imagina la profundidad de la ciencia, del conocimiento, de la sabiduría de Dios? Es mucho más profunda que el océano de esta tierra. Amén. Pero Dios en su misericordia nos ha dado poco a poco un poco de sabiduría, un poco de conocimiento a través de su palabra. Fíjese que en la palabra me llama la atención la historia de Nicodemo. ¿Se acuerdan la historia de Nicodemo? En la palabra, en el Nuevo Testamento aparece una historia de un hombre llamado Nicodemo, que él fue un fariseo. Sí conocieron los fariseos, ¿verdad? Los fariseos eran judíos que conocían la palabra, eran doctores en leyes de la ley mosaica, conocían todo el Antiguo Testamento de frente hasta el último capítulo, bien, hasta de memoria se lo podían. Se aprendieron tanta palabra. Pero fíjese que tuvo un encuentro y dice la palabra que Nicodemo era de entre los principales de los judíos, que quiere decir que era un hombre sumamente inteligente, o sea, tenía conocimiento. Se podía decir de que él tenía sabiduría y de que tenía conocimiento, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y dice la palabra que Jesús le empezó a hablar de misterios. Le empezó a decir de que para entrar en el reino de los cielos que era necesario nacer de nuevo. ¿Sí saben ese pasaje, verdad? Y Nicodemo se empezó a buscar ahí, a buscar en su Google de la mente, en su cerebro, empezó a hacer cálculos, lógica. ¿Y cómo es esto? ¿Acaso es necesario que el hombre vuelva a entrar en el vientre de su madre? ¿Cómo es así? Y le empezó a hacer preguntas a Jesús y él se quedó atónito, se quedó confundido. Un hombre experimentado en la palabra se quedó confundido. Y dice, y el Señor me llama la atención porque el Señor le dice, ¿cómo puedes entender los misterios de Dios si te hablo de cosas terrenales y no los entiendes? ¿Cómo vas a entender lo celestial? Amén. Eso me gusta ese pasaje porque me demuestra lo poco que yo sé, hermanos. Amén. Como humano y como hijo de Dios, qué poquito realmente conozco de parte de Dios. La palabra me da un poquito de conocimiento, pero la verdad es que los tesoros de ese conocimiento están en Jesús. Nicodemo seguramente quedó impactado sobre lo que él estaba diciendo, porque él decía, yo sé que Dios está contigo, porque si no, no pudieras hacer todos estos milagros. Nicodemo le compartió a Jesús. Por eso Nicodemo quería saber más y Jesús quiso enseñarle, pero su mente estaba limitada por su mente humana y le habló de algo sencillo. Para entrar en el cielo tienes que nacer de nuevo. Le dijo eso y Nicodemo dice, ¿cómo? Mi mamá ya ni está, ¿cómo voy a poder volver a nacer? Él empezó a usar lógica humana. Pero ¿cuántos sabemos que no? Nosotros los creyentes no operamos con la lógica humana. Nosotros creemos en Dios, creemos en la sabiduría de Dios, en el conocimiento del Dios. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor. El conocimiento de Dios no se descubre a través de lógica humana, hermanos.
que quede claro eso, sino que por revelación en Cristo. Conocerlo a Él es conocer la verdadera sabiduría. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a un punto 2, una descripción de las riquezas del conocimiento. La palabra ahí hablaba de que eran profundo esa sabiduría en Romanos, o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Así que el primer aspecto de esas riquezas es que son profundas. Amén. Quiero llevarlos a Isaías 40:28. Isaías 40:28. La sabiduría y el conocimiento de Dios son tan inmensos, tan profundidades, así como el océano, que trascienden la comprensión humana. Amén. El humano no puede entender todos los aspectos de Dios. Amén. Mira lo que dice Isaías 40:28. ¿Lo tienen, hermanos? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Miren, hermanos, no hay nadie en este mundo que pueda llegar ni a una fracción de la sabiduría de Dios, ni todos los intelectos de todos los genios que ha habido en la historia, ni Einstein. Han sabido de Einstein, ¿verdad? Y dice que fue uno de los humanos más inteligentes que ha habido en la historia, pero ni él llega a una fracción de la inteligencia de Dios. Estamos hablando del creador de los cielos y de la tierra. Estamos hablando de nuestro Señor, que formó nuestro cuerpo, que diseñó todo para operar en armonía. No sé si han estudiado un poquito de la anatomía de nuestro cuerpo, que cada órgano tiene su función, y si no tuviéramos esos órganos no pudiéramos vivir. Que el Señor creó todo con un propósito, inclusive aún nuestro cuerpo. Amén. Son profundas las riquezas del conocimiento. Acompáñeme a Proverbios 2:6-7. ¿Lo tienen, hermanos? Ahí me dicen un fuerte amén. No lo tienen. Ese amén no lo veo tan fuerte. Deme un fuerte amén. Amén. Ahí está. Dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Dios es quien nos da sabiduría, quien nos da inteligencia. Dice que Dios es tan misericordioso, hasta le ha dado inteligencia a los incrédulos. Amén. Porque ha habido científicos, ha habido intelectos tan pesados en la humanidad, ¿verdad? Pero sin Dios, pero están limitados. Y también a nosotros, los que somos cristianos, los que somos creyentes, el Señor también a nosotros nos da sabiduría. Es de esa sabiduría que nos da la capacidad de vivir nuestras vidas conforme a su voluntad. Es esa sabiduría que nos da la capacidad de poder tomar decisiones correctas, decisiones que pueden hasta afectar el camino de nuestra vida. Amén. Esa sabiduría de parte de Dios. No sé si ustedes, cuando toman una decisión importante, grande, consultan a Dios. Le han preguntado a Dios: Señor, fíjense que tengo que tomar una decisión que no sé qué hacer. Estoy en un dilema. Señor, ¿qué hago? ¿Será que consultamos a Dios? O simplemente consultamos a nuestros seres queridos y mire, me toca hacer esto, y eso es lo primero que uno hace, ¿verdad? Cuando está en una crisis o está en algo, uno va a consultar con sus amigos, uno va a consultar con sus familiares, con sus padres, con sus esposos. Pero a veces no consultamos a Dios. Se lo digo porque me ha pasado. Yo sé que usted también. A veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Yo he vivido en carne propia tomando decisiones sin haber consultado a Dios y que me haya ido mal. Pero también soy testigo de haber tomado decisiones después de haber consultado a Dios, orado y de verdad pidiéndole al Señor sabiduría para tomar esa decisión.
Y el Señor me ha facilitado tomar una decisión que el Señor me ha logrado bendecir por causa de esa decisión, por causa de consultar a Dios, por causa de esa sabiduría profunda que es de Dios. Porque sin Él no le pudo haber tomado esa decisión. Amén. Primera característica, son profundas las riquezas del conocimiento. Siguiente característica es sabiduría omnisciente. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? Quiere decir eso de omnisciente, que Él todo lo sabe. Él sabe todo lo que ha pasado, todo lo que está sucediendo y todo lo que está por pasar. Él existe fuera del tiempo. Él existe en el tiempo Kairos, en el tiempo de Dios. Mas nosotros existimos en el tiempo Cronos. Amén. Hebreos 14:13. Es tan omnisciente el Señor que Él conoce cada pensamiento de cada hermano aquí presente. Conoce lo que estamos pensando en estos momentos. Conoce lo que estábamos pensando hoy en la mañana al levantarnos. Él todo lo sabe. ¿Lo tienen, hermanos? 4:13 de Hebreos dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. El Señor todo lo sabe. No hay nada que está ocultado ante los ojos de Dios. Él todo lo puede ver. No sé los que cuando estuve pensando eso de que el Señor todo lo sabe, que nada, dice ahí que todo queda abierto y desnudo. Solo me recordaba de en las películas cómo sale el dichoso Superman, que dice ahí en las películas, en los cómics, que él puede ver a través de las paredes. Él puede ver a través hasta de la piel de uno, y ahí sale, ¿verdad? Que él puede ver porque tiene ojos de rayo X, que él puede ver. Pero ahí también ponen de que él no puede ver a través el metal ese de plomo. Le ponen algo de plomo y ahí ya no puede ver, porque el plomo bloquea su visión. Y es interesante porque los seres humanos a veces pensamos que nosotros podemos ocultarnos de Dios. A veces nosotros nos escondemos de los demás, nos aislamos, y sí podemos ocultar y escondernos de hasta nuestros seres queridos. Hay personas que ocultan, mantienen secretos por años, décadas, y que sus seres queridos nunca se dan cuenta. Pero hay uno que sí se da cuenta. Hay uno que lo ha sabido desde antes de que se nos ocurrió, y ese se llama Dios, Jesucristo. Amén. Todo lo sabe. Salmo 139, vamos a leer del 1 al 4. Esa sabiduría de Dios es omnisciente, todo lo sabe. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Antes de lo que pensemos, antes de que lo hablemos, el Señor ya lo sabe. Él conoce nuestras salidas, nuestras entradas. Cuando nosotros estamos solos y pensamos que solo nosotros estamos conociendo nuestros pensamientos, nuestros sueños, anhelos, metas, Dios ya se lo puede, hermanos. Amén. Esa sabiduría de Dios profunda es omnisciente. Amén. Ahí vamos dos. Vamos a la siguiente. También esas riquezas del conocimiento, dice la palabra, que son reveladas en Cristo. La plenitud de la sabiduría divina se encuentra en Jesucristo. Conocerlo a Él, a Cristo, es clave para entender la verdad. Amén. Porque ¿cuántos saben que Jesús es la verdad, la vida y el camino? Amén. Quiero llevarlos a Colosenses 2:3. Ese verso que ya lo leímos anteriormente, hablando de Jesús, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Juan 17:3.
Juan 17:3. Dice así, ¿lo tienen, hermanos? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Ahí está hablando de la vida eterna. Y ahí claramente la palabra dice que conocerlo a Él, conociendo a Jesús, en eso consiste la vida eterna, hermanos. El mundo quizás no ha pintado una imagen de ir al cielo, imagen de cuando mueren las personas, que luego ahí aparecen volando con alitas y van volando entre las nubes. Hasta han puesto imágenes así cuando han muerto personas de renombre, personas famosas, y hasta se dan el lujo de decir, nos está viendo desde allá arriba. Amén. Ellos han formado su propio concepto de lo que es la vida eterna, pero la palabra es clara: sin Cristo nada somos. Y si pensamos estar en la vida eterna, hay que conocerlo a Él. Amén. Hay que conocer a Jesús. Y hermanos, le recuerdo, no hay que conocerlo al llegar allá, hay que conocerlo acá. Mientras vivamos, mientras respiramos, mientras tengamos la oportunidad. Hay un verso en el Antiguo Testamento, no sé si Isaías, que dice, siempre me gusta mencionarlo, que hay que buscar a Dios mientras Él puede ser hallado, porque no sabemos cuándo es nuestro último día acá. Puede ser ahora, puede ser cuando ya venga el Señor, no sabemos. Por eso hay que aprovechar el tiempo que tenemos, hermanos, conociéndolo a Él. Marcos 10:21. Marcos 10:21. Este es un versículo famoso, todos lo hemos leído, que habla sobre el joven rico, que el joven que se acercó a Jesús, y el joven así bien confiado, y él pensando que él estaba listo para entrar en el cielo. Del Señor, ¿qué debo de ser para heredar el reino de los cielos? Y si se recuerdan la respuesta de Jesús, Jesús le dijo, bueno, guardad mis mandamientos. Y él le dijo, yo le he hecho desde mi juventud. Él estaba, ya entré, dijo. Ya. Bueno, una cosa te falta, le dijo el Señor. Y le dijo, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame tomando tu cruz. Amén. El Señor ya conocía su corazón, ¿no es así? El Señor ya sabía que cuando Él venía de lejos, ya sé por qué viene este joven. Yo ya conozco que este joven es rico, que tiene muchas cosas, pero también conozco que ese joven ha guardado mis mandamientos. Pero vamos a ver si de verdad me ama. Y él vino, el joven, déjame pensar que el joven amaba a Dios, porque si no hubiera amado a Dios, no hubiera guardado los mandamientos. Amaba a Dios, pero como que al parecer, no lo dice claramente la Biblia, pero como que al parecer amaba sus riquezas, amaba esas riquezas terrenales. Jesús lo conocía bien, porque en Jesús están todas las riquezas. Él conocía y le decía, una cosa te falta, deje todo eso lo que has acumulado, véndelo, déselo a los pobres, y tendrás tesoro. ¿A dónde? En el cielo. Ahí está nuestro tesoro, hermanos. Ven y sígame, toma tu cruz. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que el joven se fue triste. Se fue porque dice que tenía mucho dinero. No estaba dispuesto a soltar las riquezas terrenales por seguir a Dios. Dios sabe qué grandes cosas hubiera hecho con ese joven. Quizás déjame pensar que ese joven hubiéramos hasta conocido su nombre, quizás hubiera tenido una de sus cartas ahí escritas solo Dios sabe. Amén. Pero todas esas riquezas de conocimiento, de sabiduría, están escondidas ¿en quién? En Cristo. Amén. En cuanto más conocemos a Dios, más vamos a entender la mente de Dios. La sabiduría divina no se trata solo de saber, sino de vivir conforme a esa verdad. Esto también remarca la diferencia entre como los fariseos que conocían la palabra y entre los apóstoles que vivían la palabra. Amén. Déjeme pensar de que
no solamente es necesario aprender, es importante aprender la palabra. Amén. ¿Están conmigo? Es de suma importancia, hermanos, de leer esta palabra, leer esta Biblia. Y no solamente tomar así de mi boca o de la boca del pastor lo que estamos compartiendo, sino que escudriñar la palabra, conocerlo y verificarlo, que lo que está en la palabra es cierto. Amén. Pero también no solamente hay que acumular esa palabra, hay que vivir esa palabra. Hay que poner en práctica lo que el Señor nos ha dejado. Sed imitadores de mí, como soy imitador de Cristo, dijo el apóstol Pablo en un verso. Amén. Vaya, aquí vimos una descripción de esas riquezas de conocimiento. Son profundas, esa sabiduría es omnisciente y son reveladas en Cristo. Vamos a ir a un último punto de los efectos. ¿Qué efecto tiene esas riquezas de la sabiduría y el conocimiento en la vida de un creyente? Porque si cuando el Señor tiene misericordia de uno y logramos ir obteniendo esa sabiduría, ese conocimiento de parte de Dios, algo pasa en la vida del creyente. Vamos a ver eso. Primero, quiero llevarlos a Job 42:1. Job 42, del 1 al 6. Dice así: respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hermanos, uno cuando empieza a conocer de esa riqueza de Dios, de su bondad, de su gracia, de su sabiduría, de la misericordia de que nos tiene, uno se da cuenta a través de la palabra, uno se da cuenta de lo grande que es Dios. Y también uno en nuestras vidas, cuando vas conociendo la palabra, cuando vas caminando en la voluntad del Señor, uno va viendo la mano del Señor en la vida de uno, su gracia, su favor. Cuando de repente uno está en aprietos y uno ve que el Señor es que levanta su mano y nos saca de ese hoyo de desesperación. Cuando conocemos eso, nos hacemos humildes. Amén. Esa riqueza de conocimiento produce humildad en el creyente. Y eso es algo importantísimo, hermanos. De siempre, cuando uno va obteniendo ese conocimiento, sabiduría de Dios, que no se nos vaya de la cabeza, porque nada somos. Amén. Somos polvo, dice la palabra. Del polvo fue el hecho el hombre. Quien realmente es el fuente de toda esa sabiduría, es Dios. Amén. Así que eso debería producir humildad. Y uno delante del Señor, así como Job acaba de decir: yo nada soy, me arrepiento. Yo hablaba cosas que yo no conocía. Y una vez es así, uno empieza, no sé si le ha pasado, a veces uno habla demasiado, uno se le pasa la lengua. Amén. Produce humildad, hermanos. La siguiente, Romanos 15, 5 y 6. Romanos 15, 5 y 6. Esas riquezas debería de inspirarnos a dar toda la honra y gloria a Dios. Dice aquí: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gratitud, hermanos, debería de producir en nosotros gratitud y adoración. El primer verso que le leímos en Romanos 11, ahí vemos que Pablo, después de compartir unos misterios de cómo el Señor había extendido su mano de salvación a los judíos y los judíos lo desecharon, y por causa del error de ellos extendió su misericordia a los gentiles, lo cual somos nosotros, y que a través de eso nosotros recibimos misericordia, pero también un montón de miserias, ¿verdad? Después de eso fue tan conmovido Pablo en gratitud que empezó a adorar.
empezó a cantar ese himno y cantó esas palabras que leímos al principio en Romanos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Seguramente Pablo, cuando recibía revelación de parte de Dios, déjame pensar de que Pablo se quedaba atónito, uno se quedaba impactado. No sé si usted ha tenido esa experiencia, ya sea leyendo la palabra o recibiendo algún mensaje de un pastor, de nuestro hermano pastor, quizás oyendo algún testimonio, o inclusive teniendo una experiencia sobrenatural donde uno logra ver ese impacto de Dios. Uno se queda a veces sin palabras. Yo he tenido experiencias donde yo me quedo impactado de la grandeza de Dios, de lo profundo que es su misericordia y de su sabiduría. Y yo lamentablemente hasta tuve la experiencia de conocer a Dios, caminar y luego de alejarme y estar en el mundo un tiempo. Y déjenme, yo le digo, hermanos, uno ya conociendo la verdad, es imposible volver atrás y estar igual como antes. Uno puede estar en el mundo conociendo la palabra, pero simplemente existiendo. Yo se lo digo porque lo viví en carne propia, que yo estando no me sentía bien en el mundo, ni me sentía bien en la iglesia por mis faltas, porque estaba alejado del Señor. Y a uno le va mal, hermanos. Amén. A uno le va mal. Y uno reconoce que sin Dios nada es. Uno reconoce de que por Dios es que uno está vivo. Y entendiendo eso, uno no le queda nada más de agradecerle a Dios, de adorarle. No sé si ha venido aquí a este lugar, a esta iglesia, como acabamos de adorar hace unos momentos. ¿Qué sintieron, hermanos? Cuando cantan al Señor, ¿qué sienten? Yo no sé de usted, pero yo siento gratitud. Amén. Yo me siento agradecido por Dios, agradecido por su mano, por su obra en mi vida. Amén. Por lo que Él ha hecho en mi vida. Uno reconoce y en ese reconocimiento de la bondad de Dios, uno alaba, uno adora. Amén. Y cuando uno va conociendo de esas riquezas, que uno va viendo que yo sé que fue el Señor que me está revelando esto. Yo sé que es el Señor que me está hablando a través de este versículo. Uno simplemente no le queda nada más que darle gracias a Dios y adorarle. Amén. Y teniendo ese sentir de gratitud, de humildad, produce algo más en nosotros por causa de esas riquezas. Efesios 3, 17 y 18. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Eso está hablando de parte de la profundidad de la naturaleza de Dios. Uno teniendo a Cristo en el corazón de uno, debería de producir un deseo de buscar de Él, un deseo de profundizar en la palabra, un deseo de conocerlo más. Amén. Uno cuando conoce a Jesús no puede simplemente quedarnos con el Señor ya me salvó y ya. Hay gente que trata la salvación como vacuna. Ya sabe cómo funcionan las vacunas, ¿verdad? Cuando los niños, cuando están creciendo, uno va al doctor, o los que se dejaron vacunar por el dichoso COVID, uno se vacuna y tiene un propósito para que su cuerpo, su organismo se adapte y esté protegido. Y ya, yo estoy bien, aquí estoy. Ya no necesito ser más, ya me vacuné. Déjeme pensar que hay creyentes, no, aquí no, allá afuera, en otro lado, otros lugares. Que hay creyentes que profesan conocer a Dios, que tomaron la decisión de aceptar a Cristo, que se bautizaron, pero hasta ahí quedó. Que trataron su salvación, ese acto de fe de bautizarse como una vacuna. Se vacunaron, se bautizaron, aceptaron a Cristo y ya, se quedaron ahí. Pero se quedaron sin conocer a Dios más.
Solo se conformaron con saber pequeños detalles, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y porque por su sacrificio tenemos vida. Y bastó con eso, y ya no quisieron conocer más de Dios. Y poco a poco, por simplemente conformarse con esa vacuna, pasando los tiempos, paseando los años, llegaron momentos de dificultad. Y como dice en la palabra, ¿verdad? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Bien se lo pueden, bien se lo pueden. Gloria a Dios. Así es. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría, hermanos. Pero eso le sucede a los que no están conectados con Dios, a los que no conocen a Dios, a los que no conocen palabra de Dios. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo hasta trae en memoria escritura, palabra que el Señor ha escrito en nuestro corazón. Así está escrito. Y así a mí me ha pasado que cuando menos lo he pensado, cuando yo he estado en dificultad, el Señor trae en memoria. Escrito está: todas las cosas ayudan a bien para los que le aman a Dios y conforme a su voluntad son llamados. O cuando estoy tratando de hacer algo a mi manera, no te fíes en tu propia prudencia, fíjate del Señor. Amén, como dicen Proverbios. Hay que conocerlo a Él. Así que lo último que nos provoca a nosotras es una búsqueda de entendimiento, hermanos. Uno teniendo a Cristo, uno amando a Dios, uno desea conocer más. Así que pregúntale al hermano que tiene la par: ¿deseas conocer más de Dios? Pregúntale: ¿deseas conocer más de Dios? Amén. Proverbios 16:16. Ya vamos casi aterrizando. Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amén. Otras palabras, conocer de Dios, hermanos, es mucho más valioso de cualquier riqueza terrenal, de cualquier oro, de cualquier plata, de cualquier dinero, de cualquier moneda. Amén. El conocimiento, la sabiduría de parte de Dios es mucho más valioso, hermanos. Porque uno conociendo a Dios, uno amando y buscando de Dios, el Señor se encarga de añadir todo lo que nos falte. El Señor se encarga de añadir todo lo que deseamos. El Señor me trae a memoria en este momento aquel salmo que el rey David cantó: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones. Bien se lo pueden, hermanos. Amén. Así que, hermanos, busquemos de Dios. Amén. No solamente adquirimos sabiduría, sino que hay que vivirla, hermanos. Con esa sabiduría, con esa palabra que el Señor nos permite aprender y obtener, hay que vivirla. Hay que caminar como Cristo caminó. Amén, mis hermanos. Las riquezas del Señor son mucho más valiosas que cualquier riqueza terrenal, sea en material o sea en lo físico, o sea en conocimiento humano. Dice que quería compartir algo con ustedes. Estudiando esa palabra, el Señor iba, y yo iba aprendiendo bastante, porque cada vez que me toca estudiar para compartir con ustedes, yo siento que el Señor me va enseñando nuevas cosas. Amén, nuevas cosas. Y me puse a pensar en este mensaje de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento. Y me puse a pensar en lo que la humanidad ha logrado, lo que la humanidad busca obtener. Y uno está remarcado en la historia, todos los logros de ciencia, de conocimiento. Yo recuerdo que hace 30 años para comunicarse con alguien había que levantar un teléfono, marcar ahí. Había unos que había que darle vuelta a una cosita para marcar los números para poder comunicarse con alguien. Y también, si uno quería guardar memorias y tomar fotos, uno tenía que comprar una cámara, a veces unas cámaras así bien caras, que todavía hoy día los usan, ¿verdad? Pero en aquel entonces era necesario tener un equipo de cámara para guardar memorias, o a veces existían unos chiquitos amarillos que eran descartables, que uno les tomaba fotos, los entregaba y a los días te daban las fotos. O cuando uno quería grabar videos, que cuando se empezaban a grabar videos y había unos cassettes grandes así de VH, no sé si algunos, los que
ya estamos un poquito más avanzados de edad, ¿verdad? O sea, si se recuerdan, hermano, yo no soy el único, ¿verdad? ¿Se recuerdan los VHs, cassettes? ¿Amén? Sí. Que uno grababa videos, sacaba el VH y lo tenía que meter a otro aparato, otro VH que estaba conectado a un televisor, así con un cable para ver los videos que uno grabó. ¿Amén? Que en las escuelas también, no sé si algunos padres, si están aquí, se recuerdan cuando en la escuela les exigían comprar una calculadora especial que valía como 60, $90, que a veces se ocupaba esa calculadora para comprarla y para hacer los cálculos, ¿verdad? Para estudiar ¿verdad? Y, y también hace 30 años todavía recuerdo mi primer computadora, que fue un monitor así bien grande, tenía un torre así bien alto, con toda impresora, que recuerdo que mi papá, el Señor bendiga a mi papá, que él me concedió eso, que yo se lo pedí, yo tenía mis 11 años, quizás 12 años, y yo se lo pedí y no me acuerdo cuánto gastó, pero las computadoras en aquel entonces, hermano, eran carísimos y tenían una capacidad que comparado a ahora es apenas 1% de la capacidad de potencia, de fuerza, de computación comparado a ahora. Y no sé si recuerdan algunos que nos tocaba para conectarnos al internet. ¿Se recuerdan? Uno tenía que meter y utilizaba la línea de teléfono que hacía gran ruido y de repente si su mamá o su papá quería usar el teléfono, lo levantaba y se oía aquel ruido feo porque estaba conectado en la computadora al internet. Amén. Pero ahora, ya 30 años después, cada uno de nosotros tenemos un aparatito que cabe en la palma de nuestras manos, que tiene todas esas capacidades y más. Y lo llevamos por todos lados. No hay necesidad de conectarlo a una línea para agarrar señal, solo para cargarlo. La batería te dura un día, hay unos que duran más tiempo todavía, unos que utilizan baterías para que dure más. ¿Qué es lo que voy con esto? Qué grande es Dios que ha permitido el hombre avanzar tanto en la ciencia. Amén. Pero aún así se queda corto esa ciencia, ese conocimiento. A lo que voy con esto es que quiero compartirle algo de la profundidad, hermanos, de la ciencia, de la sabiduría de Dios. Hace años, cientos de años, siglos, en la historia hay un tiempo reconocido como el tiempo del Renacimiento, entre los siglos XIV al XVII. El Renaissance le llamaban en inglés, donde había avances de ciencia, de arte, avances políticos y todavía avances en lo que es la iglesia, en la fe, donde se levantó Martín Lutero, se empezó el movimiento de protesta, amén. Y había un hombre en el siglo XVII para el XVIII llamado Isaac Newton. No sé si lo conocen, han oído de Isaac Newton. Fue un hombre, un científico súper inteligente y descubrió un montón de avances científicos, pero hay algo que él descubrió, que cuando él dejaba pasar la luz sobre una prisma triangular, no sé si han visto, pasa una luz y cuando traspasa ese prisma, tira bastantes colores. Él descubrió eso, de cómo la luz es compuesto por un espectro de colores, de rojo, verde, azul, violeto. No sé si han sabido un poquito de eso, pero así eso es lo que ha quedado en la ciencia. Y fíjese que él se dio cuenta de que si la luz es compuesto por diferentes colores, la luz pura, y esos experimentos han contribuido al avance de la ciencia hasta hoy en día. Y hay unos científicos hoy en el tiempo moderno que siguen usando experimentos de luz para ver las propiedades de varios elementos. Agarran una capita así de las piedras, de gemas, de cosas orgánicas y los ponen bajo un microscopio para verlos. No sé si han visto cómo a veces los niños en la escuela de repente les dan clases de ciencia y pueden ver cosas en el microscopio. Amén. Y fíjese que se dieron cuenta que varias piedras, cuando miran a través del microscopio, no importa el color que sean, cuando le pasan una luz pura, entre comillas, aparecen como opacos, negros, sin color. Mi hermana ahí atrás, si me ayuda con una imagen que tengo preparado ahí.
Aquí sí ve, está un diamante, una gema llamada como espinal, pyrope, alamandine. Esos son unas piedras preciosas de diferentes colores. Y le pasaron esta luz pura y salieron así como opaco, ¿verdad? Pero habían otros que cuando le pasaron esa luz, pasó algo interesante que los científicos no se los esperaban. Y si me pasan la siguiente imagen, aquí hay 12 piedras preciosas que los científicos descubrieron hace poco tiempo, de que cuando le pasaron la luz pura y lo observaban bajo microscopio, producían bastantes colores. No importaba el color de esas piedras preciosas, porque sabemos que hay piedras preciosas de diferentes colores. Amén. Y fíjense que estas piedras, cuando les pasan esa luz pura, que ellos lo llaman como luz del láser bajo filtro, aparecen todos estos colores. Y ellos se quedaron asombrados, porque otros elementos y piedras salen opacos, negros, gris, sin muchas características, sin color. Pero estas piedras salieron de colores. ¿A dónde voy con esto? Quiero llevarlos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, 19, 23. Ahí déjame la imagen, por favor. Cuando lo tengan ahí, me dicen un amén fuerte. En el libro de Apocalipsis, la revelación que recibió Juan de parte del Señor habla de un nuevo Jerusalén que el Señor va a preparar para su iglesia. Amén. No sé si han sabido de eso, del nuevo Jerusalén. Y fíjese que los muros de esa nueva ciudad que el Señor está preparando, lo está haciendo de una manera sobrenatural y sumamente hermosa. Pero los cimientos de esos muros, dice la palabra que lo ha compuesto de 12 piedras preciosas, que son esas 12 que está viendo en la pantalla. Lo leo, 19. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, Jasper, que aparece ahí. El segundo, zafiro, sapphire, que está ahí. El tercero, ágata, que se es traducido en otro nombre, pero es ese. El cuarto, esmeralda. El quinto, ónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Mira esta parte, versículo 22, y con esto ya vamos terminando casi. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios poderoso es templo de ella y cordero. Versículo 23, perdón. La ciudad no tenía necesidad ni de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba, y el cordero era su lumbrera. Amén. Aquí voy con todo esto, mostrándole un montón de ciencia. Qué curioso que lo que el Señor había dicho desde hace siglos ya era con un propósito, que poniendo luz pura en estas piedras preciosas con la ciencia humana se logran ver estos colores, que esas piedras preciosas van a ser los cimientos de la nueva Jerusalén, y que la luz que va a estar en ese nuevo Jerusalén, en el centro de la ciudad, no va a ser ni sol ni luna, sino va a ser Dios mismo con su luz. Ya se imagina cómo va a ser, se va a ver todo eso. Un fuerte aplauso al Señor. Las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios es tan profundo, hermanos, que no hemos dado cuenta ni una fracción de lo que es. El Señor ha permitido que los seres humanos avancen en su ciencia y lo usan como excusa para decir: yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Mas los hijos de Dios saben que Dios es tan poderoso e infinito, que su sabiduría, su ciencia es mucho más allá de lo que el ser humano puede lograr. Amén, mis hermanos, porque Dios es grande, Dios es fuerte. Todo fue hecho para Él,
por Él y para Él. Bien, mis hermanos, y un fuerte aplauso al Señor. Voy a terminar con este libro en Proverbios 18:15. Proverbios 18:15. Con eso vamos a terminar, y si mis hermanos músicos, si se quieren pasar adelante, pueden pasar mientras leemos este último verso. El Proverbios 18:15 dice así, a mí mis hermanos lo tienen. Dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Nos es necesario, hermanos, conocer a Dios, conocer a Jesús, para poder conocer de sus riquezas. Conociendo de las riquezas de Dios, podemos lograr grandes cosas en Dios. Amén. Siempre y cuando lo vivimos y caminamos conforme a su voluntad. Amén, mis hermanos. Si quieren poner de pie conmigo. Vamos a orar en ese momento, vamos a darle gracias. Y si deseas conocer más de Dios, yo invito a todo aquel que quiere conocer más de Dios, puede venir aquí adelante como diciéndole al Señor: Señor, yo quiero conocer más de ti, quiero conocer más de tus profundas sabidurías, Padre, de tu profundo conocimiento. Quiero conocer más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a tu pueblo aquí presente, los que están presentes. Te pido, Señor, que tu buen Espíritu Santo pueda traer a nosotros, Señor, vida, que pueda traer a nosotros sabiduría, que pueda traer a nosotros conocimiento de ti, Padre. Porque es a través de Jesucristo que logramos obtener de esas riquezas. Riquezas que no se pierden, riquezas que no se echan a perder, riquezas que no se quedan atrás aquí en la tierra, sino que son riquezas del cielo, riquezas celestiales, riquezas que nos edifican, riquezas que nos forman, que nos transforman. Bendice nuestras vidas, Señor, en esta hora. Bendice tu pueblo, Padre, que tú te puedas sentar en el trono de nuestro corazón, Señor, que podamos conocerte más a ti, Señor. Y también, Padre, por tu misericordia, Señor, reconociendo tu grandeza, Padre, que podamos mostrarte a ti gratitud, que podamos levantar nuestras manos y nuestras voces en alabanza a ti. ¿Quiere levantar sus manos en esta hora y simplemente darle gracias a Dios? Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú conoces mucho más allá, Señor, de lo que yo pueda conocer, Padre. Y en tu misericordia, Padre Santo, tú me capacitas, tú me instruyes, tú me guías, Padre, para vivir mi vida conforme a tu voluntad. Te damos gracias, oh Dios, en tu bendito nombre, porque tú eres bueno, Padre. Eres bueno con nosotros, Señor, y tus riquezas son más profundas, Señor, que la mar. Son más profundos, Señor, que cualquier ciencia humana, cualquier avance, Señor, terrenal. Tú, nuestro creador de los cielos y de la tierra. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. De misericordia de nosotros, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos. ¿Quiere cantarle a Dios en esta tarde? Cantémosle a nuestro Dios. Cantemos de su grandeza, de su santidad. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Eres merecedor de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Eres fiel con nosotros, Padre. Mereces toda honra y toda gloria. Sí, Señor. Muévate en medio de nosotros. Muévate, Señor, en medio de nosotros. Muévate, Señor, en medio de nosotros.
Damos gracias, Padre, que eres bueno, eres santo, eres misericordioso, Padre. Tu amor, oh Dios, es infinito, Padre. No eres, Padre. Gracias, Señor, tú eres bueno. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Señor, por amar nuestras vidas. Gracias por amar nuestras almas. Damos gracias en tu bendito nombre, Señor. Bueno eres. Alabemos a nuestro Dios. Cantémosle a nuestro Dios. Damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Para siempre, Señor, firmes son tus testimonios, fieles son tus mandamientos. Bendice tu pueblo, Señor. Habla a nuestros corazones. Toca nuestros corazones, Señor. Porque tú eres nuestro Dios. Sin ti nada somos, Padre. Sin ti nada somos y nada podemos hacer. Gracias te damos, Señor, que eres bueno. Solo tú eres bueno, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero que todos bajemos nuestras manos ahorita en estos momentos. Quiero hacer una invitación especial. Los que estamos aquí presentes, bajemos nuestras manos por unos momentos nada más. Quiero extender una atenta invitación. Si hay alguien acá que no conoce al Señor, yo le voy a pedir y si tiene deseo de conocer a Dios, si tiene deseo de conocer a Dios, de conocer a Jesús, yo te voy a invitar a que levantes tu mano en alto. Si tienes ese deseo de conocer a Dios, como dice su palabra, hay que buscarlo mientras Él puede ser hallado. Si tienes ese deseo, yo te invito a que levantes tu mano muy en alto y vamos a orar por ti. Vamos a orar para que el Señor pueda entrar en tu corazón, que puedas nacer de nuevo, así como el Señor ha dicho en su palabra, que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Así que, una vez más, si hay alguien acá que quiere aceptar a Cristo, que no ha aceptado a Cristo, y quiere levantar su mano en alto, hay una hermana ahí, hay una hermana ahí que, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga. Hay una hermana ahí que quiere aceptar a Cristo. Gloria a Dios por eso. La palabra dice que cuando uno acepta a Cristo hay fiesta en el cielo. Dios te bendiga, hermana. Si hay alguien más que quiere aceptar a Cristo, el Señor te está llamando. Nos está llamando a cada uno de nosotros. Nos está llamando a ser parte de la familia de Dios. Nos está llamando a ser hijo de Dios. Nos está llamando a la vida eterna. Porque todos llegaremos a la vida eterna ya con Jesucristo. Todos llegaremos a estar en la presencia de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Padre. Bendice, Señor, a cada persona, Padre, en esta mañana, en esta tarde. Que en esta hora, Señor, tu presencia se pueda mover por unos momentos más, Padre. Por unos momentos más, Señor, muévate en medio de nosotros. Toca corazones, Padre. Llena, Señor, vidas. Cubra necesidades, Padre, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, en el nombre de Jesús, muévate en medio de nosotros, muévete en medio de tu pueblo, Padre. Bendice, Señor, a aquella hermana que acaba de aceptar a Cristo. Oh Dios, tú estás aquí. Tú estás en medio de nosotros, porque tu palabra lo promete, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Así dice la palabra de Dios.
que alabemos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre. Eres bueno, Señor, con nosotros. Oh, Señor, eres bueno. Eres bueno, Padre. Eres bueno, eres santo. Tú mereces toda adoración. Tú mereces toda alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno eres, Padre. Para siempre, Señor. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Son tus testimonios, fieles son tus mandamientos, Dios. Me recuerdan tu amor, perfecta es tu santidad. Gloria a Dios. Aleluya. Eres bueno, Señor. Para siempre, Señor, te pedimos, Padre, que en tu gran misericordia, Señor, que tú puedas darnos, regalarnos un poquito más de esa sabiduría, Padre, porque para nosotros, Señor, son riquezas, Padre, que el mundo no puede ofrecer, que solo Jesucristo puede ofrecer, porque la palabra dice que los tesoros están escondidos en Jesucristo. Bendice nuestras vidas, Señor. Permítanos, Señor, caminar, Señor, en la vida junto a ti, Padre. Que donde quiera que vayamos, Señor, tu presencia vaya con nosotros. Bendice tu pueblo, Señor, en esta tarde, Padre. Que tu palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo más profundo de cada corazón. Y que no salgamos de este lugar igual. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Señor, ahora y siempre, Padre. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Oh Señor, tú eres grande, eres misericordioso, eres infinito. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén, Padre, y amén.